tenemos que hablar de el tema que termina disparando la consigna del día. Nos preguntamos cómo afecta a las relaciones el prestar más atención al celular que a las personas. En muchos casos tiene que ver obviamente con nuestro uso de redes sociales, recién lo contaba Vero, pero es mi caso también, estar consumidos por mensajería de WhatsApp, grupos, scrolleando en Instagram, viendo incesantemente reels. Casi parece como un proceso en el cual nos anestesiamos y nos abstraemos de lo que está pasando en tiempo real, de la persona que tenemos enfrente, que en muchos casos es una de las personas que más nos importa, nuestra pareja, nuestros hijos, pero hay algo que nos hace desconectar y eso tiene que ver con esta tecnología que ha irrumpido en nuestras vidas. Y para esto, obviamente, queremos hablar con los que saben, con, en este caso, una especialista, Anabela Serventi, que es psicóloga, docente universitaria y escritora de un libro que acaba de salir, que se llama Construyendo una autoestima segura, de Fondo Editorial. Muchísimas gracias, Anabela, por estar en contacto con nosotros. Buen día para vos. Por favor, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Un poco curiosos con esta nueva terminología. ¿Qué es el fabbing? Sí, mira, fabbing viene de la unión de dos palabras, de fab, que es despreciar, ¿no? Con el teléfono celular, justamente, con el móvil, bien, con el phone. Mira, estos términos salen del Urban Dictionary, que es una entidad que va, tomando palabras que la gente va usando justamente para definir estas nuevas prácticas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con cuando vos tenés un encuentro presencial cara a cara con alguien en una reunión de trabajo, o estás con tu pareja, o estás con tu familia, ¿bien? En distintas situaciones, pero tu atención se va al dispositivo tecnológico, sea la tablet, el teléfono, el que vos tengas ahí, ¿no? Es realizar un desprecio a quien tenés enfrente, porque tus ojos, tu mirada, de hecho, se va al dispositivo, ¿no? Bueno, la mirada se va al dispositivo porque queremos abstraernos de lo que está pasando o nos desconectamos de lo que está pasando porque la mirada está en el dispositivo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, las dos cosas, porque mira, el uso de los dispositivos, además, este es otro tema que vengo estudiando hace bastante, porque es una de las partes de mi trabajo, que es el impacto de la tecnología en nuestra salud mental, justamente, y así tal como la usamos nosotros ahora, es relativamente nuevo. Entonces, ahora están saliendo los primeros resultados de estudios longitudinales. Estos son los que siguen a la gente durante mucho tiempo para ver cuáles son las consecuencias de ciertas prácticas, ¿no? Entonces, los resultados que estamos teniendo son bastante llamativos. Te digo algunos, ¿no? Por ejemplo, a vos, si vos estás en una conversación o estás estudiando o estás conduciendo un vehículo y te distraes con tu dispositivo, es decir, tu atención pasa de lo que estabas haciendo a tu pantalla, después que tu atención vuelva a enfocarse al 100% en lo que estabas haciendo antes, es decir, retomar el hilo de una conversación, realmente concentrarte en lo que estás leyendo, en los estímulos del camino cuando estás conduciendo, ¿sí? Volver a enfocarse al 100% le cuesta entre 10 y 25 minutos, que a lo largo del día es un montón del tiempo que estás en el limbo atencional. Bien, es un montón. Claro. Otro de los resultados que llaman mucho la atención es que cuando hicieron un estudio con grupos control y comparativos, durante 15 días las personas usaron sus teléfonos solamente para llamada telefónica o con el viejo SMS, ¿viste? El que contaba los caracteres si no te cobraba otro, pero sin redes sociales y sin mensajería instantánea, y los resultados dieron una reversión, ¿sí? Este dato es importante, una reversión equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración, que es un montón, ¿no? Entonces, cuando nosotros cabeceamos hacia nuestro dispositivo tecnológico y tenemos a alguien enfrente, estamos perdiendo atención, nos estamos estresando, estamos generando ansiedad, porque claramente ahora las personas casi que tenemos un acto reflejo de tocar la pantalla aunque no busquemos nada, ¿no? Es como se nos hizo una adicción y de hecho entra dentro de lo que se llama las tecnoadicciones. Y esto trae un montón de consecuencias en nuestras relaciones. Primero, que socava la confianza, porque la otra persona puede comprender que no es interesante, ¿sí? Que estás ahí pero no querés estar realmente en ese encuentro. Genera también el acto automático de la otra persona, que cuando vos sacaste tu dispositivo y lo miraste, la otra persona también hace lo mismo, entonces ya se desconectan los dos, ¿no?
Y hay otro que a mí me interesa muchísimo más, que es, por ejemplo, cuando las mamás están amamantando a sus bebés y en lugar de mirar la cara de sus bebés, miran sus dispositivos tecnológicos, se están perdiendo un montón del desarrollo emocional de ese bebé. Porque ese bebé mirando a los ojos es que aprende la lectura emocional, es que aprende sobre la confianza básica y el sostén, es que desarrolla el apego seguro, y eso no es un dato menor. Es interesante esto que me decís. Todo el tiempo estoy tratando de corregir esa conducta y me sale en automático, que es, ay, lo quiero fotografiar, hagamos videollamada con los abuelos, y por momentos digo, es un montón lo que le estoy pidiendo a esta personita que está tratando primero todavía de entender dónde termina él y empiezo yo, digamos, porque por ahora somos lo mismo en su cabeza, y digo, le estoy pidiendo un montón. Pero tiene que ver con esta mediatización de todas las situaciones, incluso las más íntimas, las más, digamos, afectivamente intensas, ¿no? Ahora te quiero preguntar algo, porque tu nuevo libro habla sobre la autoestima. ¿Cómo nos impacta en la conformación de la autoestima estar todo el tiempo mirando la vida de los otros en redes sociales? Un montón. Mira, en principio no podemos estimar aquello que no conocemos, ¿no? Entonces el viaje del libro empieza por el autoconcepto. El autoconcepto es lo que sé de mí y es verdad para mí. El libro tiene ejercicios prácticos, es un cuaderno de trabajo para realizar ejercicios ahí mismo, ¿viste? Entonces empieza por el autoconcepto. Tengo que conocer todo esto que soy, ¿sí? Y que tengo para estimar, para ver también si quiero hacer algunos cambios, ¿no? Cuando eso está mediado por la tecnología, fíjate de hecho que cuando uno entra a redes sociales, por ejemplo, en realidad, ¿cuántas veces vos entras a la red social y vas directo a la lupita a buscar realmente un contenido que a vos te interesa? Prácticamente nunca. Uno empieza automáticamente a scrollear y donde algo llamó su atención, un estímulo llamó su atención, ahí es que se queda y después el dispositivo te engancha mostrándote cosas parecidas. Pero ahí ya se te fue un montón de tiempo de registro de tus emociones, de tu ansiedad. Realmente cuando cortás eso es porque ya se instaló, por ejemplo, el estímulo de sed, el estímulo de hastío, de cansancio, de enojo, ¿sí? Porque es frustrante. Y se van muchas horas del día en esto. Y además entra la comparación, porque el único mundo que veo como parámetro es el que está ahí y empieza a ser muy repetitivo, porque se pone de moda un estilo de reel, por ejemplo, y después aparecen 80 millones de reels haciendo lo mismo. Y uno empieza a tener esa sensación de quedarse afuera, ¿no? De no formar parte de eso. Estamos en una época donde las personas no son ni productores ni consumidores, son prosumidores, ¿sí? Que es la unión de las dos cosas. Yo consumo y produzco a partir de eso que veo, anulando mi creatividad. Y si anulo mi creatividad, anulo el registro de lo que quiero crear para mí también. Es muy interesante lo que decís, es muy, muy interesante, ¿no? Parece que somos generadores de contenido, parece, pero hay un punto en el que también todo ese consumo, ese sobreconsumo de la producción de los otros, de además de lo instantáneo, de todo en versión pocket, digamos, o todo en versión reducida, termina anestesiando bastante nuestro potencial creativo. Medio que todos nos terminamos refritando o copiando mutuamente, ¿no? Sucede algo de eso. A ver, Mauri Conti tiene preguntas para vos, Dale. Anabela. Adelante, Mauri. ¿Qué va a pasar en el futuro con esta situación? Y digo porque somos distintas generaciones, no es lo mismo el que tiene 30, 40, 50, 60 o 70, a pesar de que en la experiencia no conozco a una sola persona que no tenga celular. Primer tema. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Sobre todo teniendo en cuenta que los niños que están en el primario, en el secundario, ni contar la universidad, que dejan de ser niños, pero sobre todo los del primario y el secundario, las tareas, los boletines, los textos, los idiomas, todo vienen por el celular. Sí. Mira, acá en estas dos preguntas que me haces se suman varias cuestiones. Primero, lo que vos decís, no conozco a una persona que no tenga un dispositivo, y esto es porque muchas cosas de la vida en sociedad, muchas cosas de tu ser cívico ocurren a través de la pantalla. Vos incluso tenés que validar tus datos biométricos con el celular para poder acceder a tu dinero en un banco, para poder acceder a Arca, por ejemplo. Entonces no podés no tenerlo.
por otro lado, ¿no? Porque cosas muy fundamentales de tu vida tenés que transaccionarlas por ahí. Después podemos hablar de la brecha digital, ¿no? Toda esta cuestión que no tuvo en cuenta las personas que se tienen que adaptar a esta nueva modalidad, ¿no? Y con esto de la brecha digital también te sumo algo muy importante en esto respecto al futuro, que es, nosotros no somos nativos digitales los que estamos charlando acá, nosotros somos parte de la brecha digital, tuvimos que ir aprendiendo a medida que la tecnología surgía, ¿no? Después nos siguieron los nativos digitales, aquellos que sí nacieron con todos estos dispositivos y estas prácticas online ya incorporadas a su vida, ¿sí? Pero lo que todavía no se termina de crear es lo que se llama la ciudadanía digital. La ciudadanía digital implica el uso de la tecnología, pero con un marco ético y moral para ese uso. Y por primera vez en la historia, esa ciudadanía no se la podemos dar los adultos, porque los adultos tenemos brecha digital. ¿Sí? Entonces eso no es un dato menor para el futuro, porque los chicos están creando su propio marco ético y legal a fuerza de prueba y error, ¿bien? Eso por un lado. Por otro lado me decís el futuro respecto a esto también de las cuestiones de estudio, ¿no? El uso de textos. Bueno, esto también es parte de lo que arrojan estos nuevos estudios. Ya se sabe que usamos un 42% menos de carga cognitiva cuando delegamos tareas a la tecnología. Y fíjate qué notable, porque justamente las universidades y las escuelas donde van los hijos de todos los gurús de la tecnología no usan dispositivos tecnológicos. Leen libros completos en papel, escriben a mano, porque ya saben que se pierde, ¿sí?, de nuestra condición humana al delegar todos los dispositivos. Se pierde la motricidad fina, tenés niños con dificultades para atarse los cordones, prender los botones de su ropa y escribir, porque al tipear solamente en teclado no ejercitan la motricidad fina, por ejemplo, ¿sí? Tenés niños de 4 años que no conversan, pero no porque tienen un mutismo selectivo o algún tema del desarrollo del lenguaje, sino porque en su casa los adultos tampoco conversan, están todos con sus dispositivos tecnológicos. Se sumaron apariciones de conductas autistas por estar metidos con los estímulos de la pantalla, que no es lo mismo que el trastorno del espectro autista, ¿no? Estamos hablando de conductas autistas que se revierten al retirar el uso de pantallas, por ejemplo. Entonces, ya sabemos muchas cosas que esto nos produce y sin embargo no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente el dispositivo tiene más control sobre nuestras vidas que nosotros sobre el dispositivo. Es muy interesante y lo está que mal decís, cuando Anabela. se dice, por ejemplo, Sí, escucho. vas en el Mami. auto, y decís, che, a ver, córtenla con el celular, o estás en la mesa, córtenla por el celular, y la respuesta es, no, justo entró la noticia esta, o justo Claro. entró los deberes, o justo me estoy comunicando, porque es todo urgente con el celular, aunque no lo sea. Por supuesto, y si vos dejás, es una catarata interminable de estímulos, por eso se convierte muy fácilmente en una adicción. Hoy hablamos de tecnoadicciones, justamente, ¿no? Va directo a tu sistema dopaminérgico, ¿no? Y cada vez necesitas más de eso para tener emociones agradables. Entonces, no está para nada mal cuando decís córtenla, lo que pasa es que hay que ofrecer una alternativa a eso, ¿no? Porque cuando una persona ya está enganchada con su sistema de recompensa a esto, quedarse sin ningún estímulo no es una opción, porque entra con abstinencia, ¿no? Entonces aparece la ansiedad, aparece el estrés, aparece una irritabilidad, una pobre gestión emocional. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo les recomiendo mucho a las familias, porque suelen preguntarnos, bueno, ¿a qué edad le damos el dispositivo a los chicos? Y no hay una edad específica recomendada, sino evaluamos cuál es el sentido de que el chico tenga ese dispositivo, ¿no? Y después otra pregunta que les suelo hacer es, ¿vos tenés en claro si le vas a dar un celular a tu hijo o le vas a dar tu hijo al celular? ¿Quién va a estar disponible para quién? ¿No? Porque después se pierden ahí y empieza a aparecer esto de si hay un berrinche, aparece una pantalla en lugar de haber un puente de palabra y de diálogo y de contención para ese chico, ¿no? Entonces, una cosa que recomiendo muy, muy fuertemente es que, aunque sea una vez por semana, en la casa se haga una noche de juegos de mesa. Una noche sacamos los platos, comemos sanguchitos, cosas que podamos comer con la mano y jugamos un juego de mesa, que esto implica desarrollar un montón de habilidades socioemocionales, la escucha empática, la tolerancia a la frustración, la espera de turnos, la demora de la gratificación, seguir reglas, temas de conversación, apelar a la memoria para mencionar recuerdos, ¿sí? Se desarrollan un montón de cosas que a lo largo de 3 o 4 meses vas a ver una diferencia abismal en cómo se relacionan en esa casa y con el afuera.
Es muy interesante lo que nos traes, porque además ya casi que ahora hay que autoimponerse ejercicios, ¿no? Recuerdo, hace poco veía en una serie la incorporación de esas cajas que tienen timers en las cuales se introducen los celulares y queda bloqueada la caja. Exacto. Totalmente bloqueada, como si fuera una suerte de caja fuerte. Mirá hasta dónde hemos llegado para forzarnos a conectar, Exacto. a desconectar. Exacto. Para conectar. Sí, Anabela sabes que Serventi justo estaba ayer, con nosotros. Sí. Perdón, te decía, justo ayer un seguidor en Instagram me decía, hay que inventar un sistema que regule este uso. Y yo le decía, el primero ya lo tenés de fábrica, que es la autorregulación y la disciplina. Si ejercitamos nosotros esa habilidad que la tenemos nosotros, vamos a estar bien. Muy bien, Anabela Serventi, psicóloga, especialista en estos temas. Hablamos de fabbing, de esta desconexión de las relaciones a partir del uso de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buen Día Argentina. Por favor, chicos, que tengan muy buen domingo.